Dios les bendiga en esta noche. Esta que les habla es su hermana Carmita Caraballo, ¿verdad? Y en esta noche quiero compartir con ustedes el estudio de la palabra de la escuela bíblica, eh, es la lección número 2. Vamos así a hacer una oración para dar comienzo a esta clase. Señor, amado y Dios eterno, te damos gracias por este hermoso día, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por la salvación, Señor amado. Dios mío, en esta noche queremos, Señor, estudiar tu palabra, que sea de edificación para cada hermano, que tú bendigas a cada hermano que la está escuchando, que la está conmigo, Señor, leyéndola, Dios mío, estudiándola, Señor. Bendice, Señor, abre nuestras mentes, que nuestros corazones estén preparados para recibirla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. La lección número 2 es Noé, tipo de Cristo, mi Salvador. ¿Verdad? El Salvador es un libertador o un protector. La base bíblica, si usted tiene su Biblia cerca, puede buscar en Génesis 6, del 5 al 9, 13 y 14, 17 al 19 y Mateo 24 del 37 al 39. Gloria a Jesús. El pensamiento central: ante el justo juicio de Dios contra el pecado, debemos conducirnos en el temor y obediencia al Señor. El texto áureo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37. Tenemos un objetivo: comprender que Noé fue usado por Dios para anunciar una salvación. El número 2 de los objetivos: asumir una actitud acorde a la gran salvación que Cristo nos ha otorgado. Y el número 3, aplicar a la vida diaria la conducta obediente que Noé demostró ante Dios. Gloria a Jesús. Les quiero leer algunos datos de Noé, ¿verdad? Su historia se narra en Génesis 5 al 10. Vivió en el área donde está el Golfo Pérsico, donde se cree que comenzó la civilización humana, lo que hoy día es Irak. Él es descendiente del tercer hijo de Adán, Set, nieto de Matusalén, ¿verdad? Y en la época en que Noé vivió había mucha indiferencia religiosa y los hombres desafiaban a Dios, ¿verdad? Había mucha corrupción moral y espiritual, ¿verdad? Y el hombre, había mucho pecado, gloria a Jesús. El libro de Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab, ¿verdad? Gloria a Jesús. En esta noche, el primer tema tiene el bosquejo, tiene el primer tema: el pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. Génesis 6, 5 al 9. Tiene el subtema A: Dios mira con dolor el corazón pecaminoso de los malvados. El B: Dios determinó enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia. El segundo tema: Dios provee un medio de salvación para los que le obedecen. Subtema A: el arca fue el instrumento de salvación en medio del juicio. Y el subtema B: los que obedecieron y entraron en el arca fueron salvos. La venida y el tercer tópico: la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39. La A, la situación moral previa al diluvio, es la misma a la venida de Cristo. La B, la venida de Cristo traerá juicio para los que no entienden la salvación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Voy a leerles la introducción. Dice: los siervos de Dios tenemos la responsabilidad de advertir a los hombres sobre los justos juicios de Dios. La Biblia registra varios juicios que Dios hizo contra pecadores impenitentes. Sin duda, uno de los más connotados fue el diluvio, ¿verdad? El diluvio universal. Ocurrió en los días de Noé. Las escrituras nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su reacción innata contra el pecado, ¿verdad? Dios es 3 veces santo y su absoluta justicia no consiente el pecado sin derramar su juicio sobre los que se empecinan en practicarlo. Esta enseñanza es de gran valor para la iglesia, especialmente en días cuando hay tanta falta de temor de Dios en la cristiandad. Sin embargo, por todo el Antiguo Testamento se ve cómo Dios hizo diferencia entre los rebeldes y los obedientes a su palabra. El caso de Noé
lo ilustra en forma clara. El mundo entero cayó bajo la ira de Dios manifestada en el diluvio, pero Noé era justo y halló gracia ante los ojos de Dios. Al poner esto en paralelo con Cristo, ¿verdad? Poner a Noé y a Cristo, hallamos que Noé fue un agente de salvación para la raza humana. Por su actitud obediente y su conducta santa se perpetuó la raza humana y animal hasta hoy, ¿verdad? Para la raza humana, para el hombre. Ahora en la cruz Dios hizo juicio severo contra el pecado de toda la humanidad. En aquel momento se salvaron los hombres, cuando vino Cristo, ¿verdad? Para nuestro pecado, para la salvación de nuestras almas. En alusión a Cristo y su sacrificio en la cruz, la Biblia nos dice que al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que por la obra expiatoria de Cristo en la cruz se hace posible que los creyentes en Él seamos salvos de la ira venidera. El que no cree en Él es condenado, pero el que lo recibe como Salvador alcanza la misericordia divina. En la presente lección vamos a analizar la vida de fe práctica de Noé para compararla con la vida y el sacrificio expiatorio de Cristo. Asimismo aprenderemos cómo el beneficio que obtuvieron los obedientes respecto al arca es paralelo con el que obtenemos los que hemos acudido a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Vamos a ver cómo este hombre obedeció a Dios, anduvo rectamente delante de Dios y pudo entrar al arca, y su familia y todo el que él invitó, que no, ¿verdad? Que sabemos que no le obedecieron, y cómo Cristo hoy día nos invita para nosotros entrar a la salvación, venir a salvación. El primer tema, el pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. El pecado del hombre hace que Dios reaccione en ira. Gloria a Jesús. Dios mira con dolor, el tema, Dios mira con dolor el corazón pecaminoso de los malvados. Dice en los versículos Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha de la tierra, en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice, el contexto del trato de Dios con la generación prediluviana muestra que el pecado del hombre trae dolor al corazón de Dios. Miremos el asunto más de cerca. En el versículo 5 muestra que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Esto es fruto de la omnisciencia divina. Nuestro Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, ¿verdad? Y Dios mira al hombre. Podemos ver el trato de Dios que tiene con sus criaturas, que lo observa, porque dice, y Dios Jehová, ¿verdad? Él mira al hombre, a su creación, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, los ojos de Jehová escudriñan al hombre. Esto es fruto de la omnisciencia divina. Debemos recordar que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando los malos y a los buenos, que eso se encuentra en Proverbios 5:3. Cuando el hombre se rebela contra su Creador, no puede evitar que todo lo que hace está expuesto ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dios, todos estamos expuestos, nuestro corazón estamos desnudos delante de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos está mirando. Esto debe causar una actitud de temor santo en el creyente. Dice que la segunda mitad dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón, ¿verdad? Jehová miró, la maldad de los hombres era mucha, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No había nada bueno en el hombre. Dice, el versículo 5 revela que la humanidad en días de Noé se había desenfrenado. El pecado es como una enfermedad mortal que llega a infectar espiritualmente al hombre. Aquella multiplicación de la maldad es paralela a los días de la segunda venida de Cristo. El aumento en la maldad en días de Noé fue tal que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, solamente pensaban el mal, todo el tiempo estaban designio, el propósito de eso, el propósito de ellos era hacer el mal, no era hacer el bien. Antes que la conducta se tuerza hacia el mal, primero se tuerce en la mente. Quiere decir que Satanás pone en nuestra mente, en la mente del hombre, gloria a Jesús, el maquinar al pecado, gloria a Jesús, a tal manera que el pecado daña, ¿verdad?
que no había dañado esta humanidad, ¿verdad? Esta generación, gloria a Jesús, y que solamente pensaban en hacer el mal, ¿verdad? Que dañaban los pensamientos buenos. Por tanto, y no tenían ninguna conducta decente. Debemos cuidar nuestros pensamientos y ejercer dominio propio, de modo que podamos pensar en lo honesto y verdadero, como lo enseña en Filipenses 4:8. El versículo 6 hace ver el arrepentimiento de Dios por haber hecho al hombre. Gloria a Jesús, ¿verdad? El sentido de Génesis 6 es darnos a entender el disgusto que produjo en el corazón de Dios ver el desenfreno hacia el pecado del hombre, el disgusto. Dios se disgustó, Dios se enojó, ¿verdad? Y le dolió en su corazón, ¿verdad? Gloria a Jesús, ver el hombre desenfrenado en su pecado. Eso nos da testimonio claro de cómo se aflige el corazón de Dios frente al pecado. Él lloró frente a Jerusalén, sobre Jerusalén, al ver su deplorable condición espiritual. Los hijos de Dios no debemos ser indiferentes al pecado que se comete a nuestro alrededor. Por el contrario, debemos tener el mismo sentido de dolor que siente Dios al ver la humanidad descarriada, ¿verdad? Si estamos nosotros como iglesia, debemos de sentir ese mismo dolor que sintió Dios, ¿verdad? Gloria al Señor por ver tanto el pecado que comete el hombre y tanta cosa que ocurre a nuestro alrededor, que debemos de orar por el mundo, ¿verdad? Para que el mundo entienda que tienen una oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Y que puedan venir al Señor. Dios determinará enjuiciar a los pecadores, pero Noé halló gracia, ¿verdad? Dios hizo una determinación, enjuiciar a los pecadores. Pero ¿qué pasa? Noé halló gracia delante de Dios. Eso se encuentra en Génesis 6, 7 y 9. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, el versículo 7 deja ver el juicio determinado en el corazón de Dios como reacción al desenfreno humano. No había entonces otra manera de atajar el mal, sino por la destrucción de aquella raza maleada por el pecado. Recordamos por Génesis 6:3 que Dios había cortado la vida del hombre a 120 años y ahora confirma que terminando el tiempo indicado, todos los vivientes excepto Noé y su familia serían exterminados por su desobediencia, ¿verdad? Podemos ver que el pecado de la desobediencia, Dios no le agrada, gloria al Señor, y hay consecuencias por la desobediencia. Desde que Adán pecó en el Edén, la ley divina estableció que la paga del pecado es muerte. El juicio de Dios afectaría a 4 tipos de criaturas. Podemos ver, ¿verdad? Gloria a Jesús. En el versículo 7 dice que los hombres iban a ser afectados, las bestias, los reptiles y aún las aves de los cielos, ¿verdad? Gloria al Señor. Los creyentes debemos tener cuidado en no convertir en libertinaje la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Por esa misma gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y justa y piadosamente. El versículo 8 hace una distinción muy importante respecto a Noé, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia divina no estuvo vinculada con la advertencia que Dios le hizo del cataclismo inminente ni con el temor con que luego preparó el arca. Fue antes de Dios decir lo que vendría al mundo, que él halló gracia ante el Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, no porque él lo había mandado, sino como dice la palabra, ¿verdad? Que Dios mira al hombre y Dios escudriña los corazones a todo corazón, gloria a Jesús, y escudriñó bien el corazón de Noé y no encontró en Noé unas cualidades, gloria a Jesús, que lo hicieron merecedor, ¿verdad? Para lo que él quería hacer. El versículo 9 nos explica que él era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que supo caminar
con Dios, ¿verdad? Era un hombre justo, era perfecto, no era que era prepotente, ¿verdad? Sino que era un hombre sincero y recto delante de la presencia de Dios. Por el contexto podríamos decir que la mente de Noé estaba llena de Dios y sus designios eran hacia el bien y la justicia. Él no formaba parte, gloria a Jesús, de aquella generación que sus designios eran de continuo hacia el mal, ¿verdad? Sino que era hacia el bien y la justicia. No todo, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? No todos los que están en el mundo son malos, no todos pecadores, ¿verdad? También habemos un rebaño, gloria a Jesús, que sabemos que hace justicia, gloria a Jesús, y que Dios está mirando nuestros corazones. El hecho que caminó con Dios haya su explicación en la fe que en Hebreos 11:7 describe de él. Los creyentes debemos estar persuadidos que la santidad conviene a la casa de Dios. La Biblia dice que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En estos días donde la maldad de los hombres ha traído dolor a Dios, debemos pedir al Señor que nos permita vivir piadosamente. Para ello es imprescindible que caminemos con Dios, así hallaremos gracia delante de sus ojos, ¿verdad? Caminar con Dios como caminó Noé, mostrando nuestro corazón, que en nuestro corazón siempre Dios vea bien y justicia, ¿verdad? Y no vea otra cosa, gloria al Señor. Vamos a la segunda parte. Dios provee un medio de salvación para los que le obedecen. Esto es para los que le obedecen, gloria a Jesús. No, hay un medio de salvación, porque Dios no nos deja solo, gloria al Señor. Y la primera parte dice, el arca fue el instrumento de la salvación en medio del juicio. Vamos a ver qué dicen 6, 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y después les dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. ¿Verdad? Gloria a Jesús en Amós. Gloria a Jesús, aquí podemos ver cómo Dios comunica, ¿verdad? A sus siervos, a sus profetas, le comunica las cosas y aún a los siervos de Dios en estos días, Dios le habla, gloria a Jesús, para que traiga el mensaje, para que el mensaje sea escuchado aún en nuestros días, ¿verdad? Gloria al Señor, que Dios va a hacer algo, que Dios va a tomar una decisión, gloria a Jesús, dice. El versículo 3 enseña que Dios siempre avisará a sus amigos de los juicios que vendrán. En Amós 3:10 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por la Biblia sabemos que este mundo está sujeto al juicio divino. Podemos comprender a qué grado habría llegado la maldad en días de Noé si Dios decidió poner fin a todo lo que había creado, a que su corazón se volviera, ¿verdad? Gloria a Jesús, para poner fin a todo. Este pasaje nos guía por el camino del temor del Señor y nos hace comprender la santidad de Dios. La Biblia enseña que Dios no quiere la muerte del impío, pero si el impío no se arrepiente, queda bajo la justa ira de Dios. Romanos 1:18. La segunda parte del versículo 13 dice que la tierra estaba llena de violencia, ¿verdad? Dice que estaba llena de violencia. Cuando el hombre se aleja de Dios, el amor por sus semejantes se enfría. Debemos recordar que Dios es amor y que Él permanece en amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Así que mantener buenas relaciones con nuestros hermanos y prójimos es fruto de una vida cristiana ideal. El versículo 13 también revela la destrucción de todo ser con la tierra. Todo iba a ser destruido en la tierra. Todo lo que había sido creado por la subsistencia del hombre sería cortado de la tierra. Por aquí sabemos que el pecado del hombre afecta también su entorno. El creyente debe vivir santificado, apartado para Dios y rogando al Señor que no le deje caer en tentación. Cuando Dios habló del juicio del diluvio, gloria a Jesús, dice, ¿verdad? Y dijo, pues, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí yo los destruiré, ¿verdad?
presentó el instrumento de salvación. ¿Cuál era ese instrumento para salvación en ese momento? Era el arca, ¿verdad? Gloria a Jesús, donde iba literalmente esas vidas iban a ser salvas. Por tanto, en el versículo 14 ordena a Noé hacer un arca. Sabemos que antes que el pecado existiese en el mundo, ya Cristo había sido destinado como el Cordero de Dios para salvarnos del pecado. Ya nuestra arca, gloria al Señor, estaba ya, ¿verdad? Gloria al Señor, destinada, ¿verdad? Ya Jesús había aceptado, ¿verdad? Salvarnos, gloria a Jesús. Debemos ser agradecidos por esa gracia tan abundante, planeada en la eternidad. El arca de madera en la cual Noé y su casa fueron salvos nos recuerda el madero en el cual Jesús obró la expiación por nuestros pecados. Igual que la cruz, el arca fue hecha por mano humana. Noé tuvo que construir un arca, ¿verdad? Con sus propias manos construyó aquel arca. Pero la salvación que se obra en ambos escenarios fue obra del mismo Dios. Así como se salvaron aquellas almas, aquel propósito que Dios tenía para que la humanidad siguiera caminando, ¿verdad? Siguiera creando, procreando, gloria a Dios, los animales también. Las instrucciones de Dios a Noé sobre el tipo de madera a utilizar, los aposentos respectivos y la selladura con brea revelan que aquel instrumento de salvación sería eficaz en medio del juicio, ¿verdad? Que todo lo que él le dijo que hiciera, que lo calafateara, que le uniera bien, que hiciera bien todo por dentro y por fuera, porque ese iba a ser el instrumento cuando aquel juicio cayera sobre la tierra, aquel juicio del diluvio, de aquellas aguas cuando comenzaron a abrirse las puertas de los cielos, ¿verdad? Por el arca de Noé y su familia pudieron sobrevivir a la tormenta de juicio. Igualmente la obra expiatoria de Cristo en la cruz es efectiva para salvar a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Gloria al Señor, que así aquella muerte en la cruz fue para salvarnos, fue para que no cayéramos en juicio, para que los juicios de Dios, gloria al Señor, para que eso que se había ya destinado para el hombre, de que muriera, gloria a Jesús, pudiéramos tener vida. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando nos da esa oportunidad para nosotros poder, gloria a Jesús, aceptarlo, podamos caminar, podamos guardar nuestra salvación que es tan grande, gloria a Jesús, para un día poder estar en esos cielos, gloria al Señor, alabando y glorificando y ser reyes y señores como Él lo es, gloria a Jesús. En la parte B de este tema, los que obedecieron entraron en el arca y fueron salvos. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí vemos el instrumento que fue el arca que usó Dios para cuando el juicio cayera, ¿verdad? Cuando aquella diluvio cayera, el juicio de Dios usó el arca para salvar a aquella persona. Ahora vamos a ver, los que obedecieron y entraron en el arca fueron salvos. Y eso se encuentra del 17 al 19. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Gloria a Jesús, aleluya. Dios siempre permite el hombre elegir obedecerle o andar en sus propios caminos. De eso tratan estos 3 versículos, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío. Dios le da a un hombre un libre albedrío de si le acepta o lo deja pasar o no lo acepta. De que si le hablamos de la salvación o le hablamos del infierno. Gloria a Jesús. Siempre Dios está hablando a nuestras vidas y al hombre, ¿verdad? En el versículo 17 Dios reitera a Noé que traerá un diluvio sobre la tierra. En este juicio fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra por 40 días y noches. El agua subió 15 codos por encima de todos los montes que había debajo del cielo, excepto las 8 personas que estaban en el arca. Y los animales que allí se refugiaban, los otros seres vivos fueron raídos de la faz de la tierra. Pero aún con todo eso, ellos tuvieron la oportunidad, gloria a Jesús, y no quisieron aceptarla. En el versículo 18, cuando Dios anunció a Noé una destrucción tan terrible, le dijo que estableciera
que establecería su pacto con él. Esta es la primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. En los pactos de Dios se establecen los parámetros de las buenas relaciones suyas con los seres humanos que creen en Él y aceptan sus condiciones de bendición. En el caso de Noé, Dios promete salvación y condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, mas estableceré mi pacto y entrará en el arca tú, tus hijos, las mujeres y los hijos de tus hijos, ¿verdad? Gloria al Señor, pero también ese pacto tenía una vigencia, que Él le sirviera, gloria a Jesús, ¿verdad? Que aceptara sus condiciones, porque en los pactos hay unas condiciones, aceptar la gloria al Señor, y la condición es, ¿verdad? Caminar con Él, gloria a Jesús. En el caso de Noé, Dios promete salvación, condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo. Los hijos de Dios debemos recordar que aunque somos salvos por gracia, debemos vivir en obediencia a la ley de Cristo. El Evangelio tiene una norma de vida elevada que hace a los creyentes resplandecer como luminares en el mundo. A la vez aprendemos que el mandamiento de Dios a Noé en cuanto a su salvación tenía alcance familiar, ¿verdad? Tenía su alcance, era para toda su familia. Por eso no debemos, ¿verdad?, desfallecer en la oración por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por todas nuestras padres, madres, por todos tíos, toda nuestra familia. Cada padre cristiano debe orar y trabajar en pro de la salvación de su familia. Así lo hicieron saber Pablo y Silas al carcelero de Filipos, que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y su familia. El versículo 19 reitera el cuidado de Dios con las especies animales. De todo ser viviente, animal, 2 de cada especie, macho y hembra, meterían en el arca. Podemos ver, ¿verdad?, que en la primera parte, Dios se preocupó por el hombre, pero su primera prioridad fue el hombre, guardar al hombre, salvar al hombre. Gloria a Jesús, como hoy día, ¿verdad? Hoy día Dios quiere salvar al hombre. Su prioridad es salvar al hombre, gloria a Jesús. Luego podemos ver que entonces el cuidado de Dios con las especies animales. De esta manera, al colocar los dedos, ¿verdad?, de cada especie, los iba a meter en el arca. De esta manera tendrían vida con Noé en el arca. El versículo 19 deja claro que todo lo que entrara con Noé al arca estaría fuera de juicio. Igualmente, todo el que acepta a Cristo como Salvador es salvo de la ira venidera y alcanzará el cielo como hogar eterno. Gloria a Jesús, ¿verdad? Así como todo el que quería entrar, Dios le dio oportunidad de que Noé predicara y que entrara. No hicieron caso, gloria al Señor, pero hoy día todavía damos gracias a Dios que su mano no se ha cortado para salvar, ¿verdad? Y que todo el que acepta a Cristo como Salvador puede ser salvo de esta isla que vendrá sobre la faz de la tierra, que no va a ser fácil, hermano, gloria a Jesús, porque ya estamos viviendo momentos difíciles en nuestra vida con todo esto que nos ha pasado. Cuánto en ese momento que será más terrible, gloria al Señor. Dice la parte 3, la venida de Cristo ocurrirá como sucedió en los días de Noé, ¿verdad? Cuando suene esa trompeta, eso ocurrirá como en aquellos días. Todo lo que estamos viviendo ahora es lo que estaba viviendo Noé en aquellos momentos, gloria a Jesús. Mateo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así que será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Él dice que la venida del Hijo del Hombre significa cerca, venimiento, un retorno, la presencia, ¿verdad? Gloria a Jesús. La parte A de esta sección, la situación moral previa al diluvio, es la misma a la venida de Cristo, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando antes del diluvio, todo ese pecado del hombre, todo ese hombre apartado de Dios, toda esa desviación moral y espiritual que había en el hombre, hoy día está sucediendo y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿verdad?
Jesús se refirió en los días de Noé y los comparó con los días de su segunda venida. Gloria al Señor. Sabemos que estamos en los días de la venida del Señor, que nuestro Salvador está cerca, que Cristo viene a buscar su iglesia. Gloria a Jesús. En Mateo 24 el Señor habla concerniente a las señales del fin. Los creyentes sabemos que estamos en la última etapa de la iglesia sobre la tierra, antes de ser llevada a las bodas del Cordero. En el versículo 37, Jesús enseña que su venida será como en los días de Noé. Así el Señor hace real el hecho que Noé es un tipo suyo en el Antiguo Testamento. Tal como Noé estuvo tiempo anunciando el juicio que habría de venir, Cristo anunció los juicios severos que se esperan a los que rechazan el Evangelio, ¿verdad? Podemos ver que ahí se cumplió el juicio, que Dios anunció ese juicio y que se cumplió el pie de la letra, como Él le dijo, gloria al Señor. Hoy no es la excepción, hoy nosotros estamos hablando de salvación, se está diciendo, gloria a Jesús, que todo lo que está aconteciendo es porque algo mejor viene, ¿verdad? Gloria, que se le estamos ofreciendo salvación a la gente y el hombre no acepta, ¿verdad? Nuestro deber como iglesia es hablarle de ese amor de Dios que tiene, ¿verdad? Y que no quiere, gloria a Jesús, que no quiere que perezcan, gloria al Señor. Al leer Génesis 6 del 1 al 5 notamos un desenfreno moral sin precedentes. Jesús dice que esa será la condición que tendrá el mundo cuando Él se manifieste en su segunda venida. La segunda mitad del versículo 38, dice que se estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continúa hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿verdad? Se estuvieron casando, estuvieron bebiendo, estuvieron fiestando, como está hoy día la humanidad, que aunque pase lo que pase, aunque tengamos una pandemia, gloria a Jesús, y todo esto que ha pasado, tantas muertes, que es muy triste, ¿verdad? Gloria al Señor, pero la gente eso como que no le importa, es indiferente, aún como aquellos hombres del tiempo de Noé sin amor, que todos pensaban solamente en ellos, que su pensamiento era constantemente hacia el mal. Hasta ese día la paciencia de Dios esperaba para dar tiempo al arrepentimiento. 1 Pedro 3:20. Cuando cerró la puerta del arca, Dios ya era demasiado tarde para el arrepentimiento y la conversión de los perversos. Por eso, gloria a Jesús, hay que decirle a la gente que se arrepientan ahora. Que luego que haya sonado la trompeta ya no hay lugar para arrepentimiento, gloria a Jesús. Debemos aprender a convivir con la realidad de la venida de Cristo y a la vez con el no saber el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Gloria a Jesús. Por tanto, nuestra conducta debe ser como sobria, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir sobriamente, siempre en nuestras actitudes, pensando si el Señor viene, ¿verdad? Que gloria al Señor, cómo actuaría Jesús, cómo actuaría en el momento que nosotros estemos pasando un mal rato, ¿verdad? Gloria al Señor, y siempre manteniendo nuestras vestiduras blancas, pidiéndole al Señor que nos ayude a mantener nuestras vestiduras blancas, gloria a Jesús. La parte B, la venida de Cristo traerá juicio para los que no entienden la salvación, gloria a Jesús. En aquel momento aquellos hombres, ¿verdad? No entendieron lo que Noé les decía hasta que no vieron lo que estaba sucediendo, como Tomás, ¿verdad? Ver para creer. Gloria a Jesús, Dios quiera que este tiempo no sea ver para creer, porque estamos viendo, el hombre está viendo que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y que peor va a ponerse todo, gloria a Jesús, y que la gente no entiende. Dios tenga misericordia, por eso tenemos que orar, ¿verdad? Para que esta humanidad que Dios abra su corazón y abra sus oídos espirituales y pueda escuchar ese llamado que Dios le hace. Cristo compara la oscuridad espiritual en el versículo 39, la oscuridad espiritual de aquella generación perversa con las tinieblas que estarán en la mente de los incrédulos previa a su segunda venida. En el versículo 39 Jesús recuerda, por todo aquel tiempo de anuncio y predicación, los hombres del tiempo de Noé no entendieron. Sabemos que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ¿verdad? Ellos no entendieron porque Satanás también en su maldad, gloria a Jesús, ciega la mente de ellos para que ellos no entiendan. Gloria
al Señor. Tenemos que así, ¿verdad? Pedirle a Dios, gloria a Jesús, que abra esos corazones, que abra ese entendimiento de esas personas para que ellos puedan venir al Señor, gloria a Jesús. ¿Cómo hacer ver a Cristo cómo hace ver Cristo aquella situación de oscuridad espiritual se repetirá en los días cercanos a su venida? Hoy los hombres impíos parecen no entender los tiempos tan peligrosos en que vivimos, ¿verdad? Gloria al Señor. Esta pandemia y la gente en las playas, y la gente en los moles, y la gente reuniéndose en los diferentes sitios donde ellos se reúnen, ¿verdad? Gloria al Señor. Y no entienden. Ellos piensan que la vida es todavía continuamente vivir y no viven para lo que tienen que vivir, ¿verdad? Para agradar a Dios, para ellos vivir para Dios. Gloria a Jesús. Los creyentes debemos interceder por los que viven en tinieblas a fin de que puedan comprender la verdad y convertirse a Cristo. Ese es nuestro deber, ¿verdad? Orar por ellos para que ellos vean y se puedan convertir. El versículo 38 revela que la depravación no terminó sino hasta el día en que Noé entró en el arca. Dice que en verdad entendieron cuando vino el diluvio. Ellos vinieron a entender cuando vino el diluvio. Cuando venga sobre otros juicios o cuando la iglesia sea levantada, entonces el hombre natural, ¿verdad? Que no entiende las cosas de Dios, van a entender, era cierto, ellos decían la verdad, gloria a Jesús. Debemos de orar, ¿verdad? Para que ese momento no llegue, sino que todos puedan ser salvos y todos pues puedan ir al arrepentimiento. Cuando vieron las cataratas de los cielos abiertas y rotas las fuentes del gran abismo, comprendieron que Noé tenía razón, pero ya era tarde. Cristo dice que el diluvio se los llevó a todos. El mundo de entonces pereció anegado en agua. La lección es que no basta con entender, sino es necesario hacerlo a tiempo. No es sabio jugar con la paciencia de Dios. Su benignidad tiene el objetivo de guiarnos al arrepentimiento. Al final del versículo 39, Jesús vuelve a comparar aquella situación con la forma como estará este mundo en los días de su segunda venida. Las gulas y borracheras están hoy a la orden del día. Las orgías más abominables están diseminadas en las calles y a través de la televisión y la internet. El libertinaje de nuestros días justifica el hecho de que los perversos perecerán en su propia perdición. Por tanto, los hijos de Dios debemos tener compasión por los perdidos y conducirnos entre ellos con un testimonio limpio, ¿verdad? No ser como ellos, gloria a Jesús, sino hablarle y dar un testimonio, ¿verdad? De que hay algo más, de que no todo es fiesta, de que también en el Señor se goza, de que también en Dios hay oportunidad, que no tenemos que vivir como ellos, sino que tenemos al Espíritu Santo que nos alienta, que nos guía, que nos ayuda en todo momento, ¿verdad? Que es nuestro consolador. Así le testificamos no solo con la predicación de la verdad, sino con un ejemplo digno de imitar. A la vez debemos orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre en su venida, ¿verdad? Siempre orar, gloria al Señor, para que nuestras vestiduras se puedan mantener blancas, que nuestra fe no desfallezca, gloria al Señor, que esa palabra que podamos hablarle a la vida, gloria a Jesús, pueda llegar a sus corazones y ellos puedan, ¿verdad? Llegar al conocimiento de Cristo, de la salvación, de que Cristo vino para salvarlo a él, de que en aquel momento Noé salvó su familia, se salvaron literalmente ellos, ¿verdad? Gloria a Jesús, para poder la humanidad continuar y así los animales también, pero en estos días que estamos viviendo queremos hablarle y debemos hablarle a la gente para que puedan, gloria a Jesús, aceptar a Salvador, aceptar a Cristo como Salvador y vivir una vida digna y poder, gloria a Jesús, un día estar en el cielo juntamente, ¿verdad? Con todos unidos, gloria al Señor. Vamos a resumen, gloria a Jesús, de la lección. Al estudiar la santidad de Dios en la Biblia y su justa reacción contra el pecado, aprendemos que los hombres son libres para pecar, pero no para evitar la ira de Dios si se mantienen en su pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. El hombre tiene libre albedrío, gloria al Señor, pero Dios nos da ese libre albedrío para que nosotros podamos entregar nuestra vida y seguirlo a Él. Esto debe incentivar el temor de Dios en nuestros corazones porque vivimos en los días cuando la maldad está en sus límites sin precedentes. Igualmente
en días de Noé los juicios de Dios están por revelarse al mundo. Noé nos hace recordar a Cristo porque él fue un pregonero de la justicia de Dios y mantuvo firme su mensaje aunque la mayoría no quiso escucharle. Por tanto, cuando comenzó a llover por juicio, Noé y los suyos estaban a salvo en el arca, pero el mismo mensaje que él había predicado al mundo, no hubo dos métodos de salvación, sino solamente uno, el arca. Igualmente, el hombre no puede optar por una posición neutral ante el juicio de Dios. O se arrepiente, acepta al único Salvador, o perece por despreciarlo. Oramos para que la Iglesia del Señor pueda ser portadora de un mensaje claro donde Cristo sea presentado como la única propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, ¿verdad? Gloria al Señor. Oremos, ¿verdad? Para que así el hombre de estos tiempos que tiene libre albedrío, pero tampoco entienda, como dice, ¿verdad? No entendieron hasta que vino el diluvio, ¿verdad? Pero podemos orar, ¿verdad? Para que el Señor hable el entendimiento de estos hombres pecadores, ¿verdad? De esta humanidad que viendo todo lo que está pasando, aún su corazón lo tiene endurecido. Oremos para que el Señor, ¿verdad?, tenga misericordia de ellos, tenga misericordia de esta humanidad, que pueda arrepentirse, que puedan venir a los caminos del Señor y encontrar paz para su corazón. Gloria a Jesús, y paz en medio de la tormenta y para su familia también, porque como dice, ¿verdad?, decía la lección, que todo se afecta en el momento en que Noé, gloria a Jesús, estaba, ¿verdad?, en esta generación era malvada. Se afectó todo, se afectó hasta las aves del cielo, los animales, se afectó hasta la tierra, porque fue, ¿verdad?, se hundió completa en el agua. No queremos, ¿verdad?, que hoy día pase así, gloria a Jesús, con el mundo en que vivimos, ¿verdad?, sino que la gente pueda aceptar a Jesús como Salvador y poder servirle, porque es bonito servirle al Señor. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. Me he gozado en esta noche, gloria a Jesús. Quiero leerle para la próxima semana la lección número 3. Una de las experiencias más preciosas que tuvo Abraham fue su encuentro con Melquisedec. Debido a que ello es tan importante la tipología de Cristo, la próxima semana vamos a estudiar una lección titulada Melquisedec, tipo de Cristo, mi sumo sacerdote. La recomendación que hermanos le da, si lo puede apuntar, puede estudiarse, ¿verdad? Génesis 14 del 17 al 20 y Hebreos 7 del 1 al 21, y va estudiando esos versículos. Gloria a Jesús, que tiene la Biblia de estudio, ¿verdad? Gloria, puede seguir estudiándolo y así poder gozarnos esta semana que viene, si Dios quiere, en la palabra del Señor. Oremos y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a hablar a este mundo, Dios mío, así como los días de Noé, que están las cosas malas. Señor, que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor tiene un propósito, y que tu ira, que tu juicio también, que tú, Señor amado, quieres salvarlo, no quieres que caigan en juicio, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a siempre bendecir tu palabra, a bendecirte, Señor, y a bendecir a todo aquel que nos rodea, hablándole de ti, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Gloria a Jesús.